Hola a todos, en este vídeo vamos a repasar conceptos básicos de vectores, desde qué es un vector hasta las operaciones más básicas que podemos realizar con los mismos, para poder utilizarlo después como una herramienta de física. No es un vídeo para profundizar en contenido de vectores, sino para tener conceptos básicos para utilizarlos después en operaciones en situaciones en física. Bueno, en general nosotros sabemos lo que es un vector. Un vector no es más que un segmento orientado, aquí tenemos un ejemplo, que viene caracterizado por un módulo, que es el tamaño del vector, dirección, que es la recta que contiene el vector, y sentido, que es uno de los dos posibles sentidos que tiene la recta. Podríamos avanzar así, como es este caso, o en sentido contrario, podríamos hacerlo también, y podríamos tener esos dos sentidos para ese vector. También a veces es importante hablar del punto de aplicación. En física especialmente y en otras áreas de la ciencia son importantes las magnitudes vectoriales porque muchas de ellas se caracterizan por o necesitan, además de tener un valor, necesitan también tener una dirección y un sentido, como puede ser la velocidad, como puede ser la aceleración, la fuerza, el momento de la fuerza y muchas otras. Hay otras magnitudes que son magnitudes escalares que no necesitan de esa caracterización, como puede ser la temperatura o la densidad o el número de moles, por ejemplo. Pero hay otras que sí lo necesitan y por eso necesitamos tener esa herramienta matemática para poder describir estas magnitudes. En principio aquí lo que vamos a hacer es describir únicamente cómo funciona esta herramienta matemática. ¿De dónde parte un vector? Bueno, un vector lo podemos caracterizar a partir de dos puntos, el punto de origen del mismo y el punto final. Para hallar el vector, que siempre lo vamos a representar con una flechita en la parte superior para diferenciarlo de una magnitud escalar, lo que hacemos es restar a las coordenadas del punto final las coordenadas del punto inicial. Por ejemplo, en esta situación nosotros vemos que el punto final, el punto B, tiene por coordenadas 5 y 3. Pues a 5, 3 le restamos las coordenadas del punto A, que es 1, 2. Y restamos pues componente a componente esa coordenada. 5, 1, 4, 3 menos 2, 1. Y este sería el vector 4, 1. Las coordenadas de un vector lo que me indican es cómo está variando la coordenada X y la coordenada Y en el vector. Es decir, cuando me dice que es 4 la coordenada X, me está diciendo que el vector aumenta en 4 unidades en el eje X. Y 1 la coordenada Y me está indicando que aumenta en una unidad en la dirección del eje Y. Muchas veces los vectores los denotamos por una única letra, la letra V, la letra U, la letra R, y los caracterizamos así en lugar de poner el punto inicial y el final. Podríamos decir que el vector V viene dado por entre los puntos B y A, pues sería B menos A, y sería lo mismo. Es muy común hacer referencia a los vectores por una letra. Y también es muy común denotarlos pues poniendo sus coordenadas entre paréntesis. Si en lugar de estar trabajando en dos dimensiones, en un plano, como trabajamos muchas veces, sobre todo en cuarto de secundaria, en primero de bachiller, estuviésemos trabajando en el espacio, en tres dimensiones, tendríamos que indicar también la componente en la dirección del eje Z del vector. Vamos a ver ahora lo que es el módulo de un vector. El módulo de un vector, ya tenemos aquí el vector. El módulo no es más que el tamaño, es decir, la distancia que hay desde el origen del mismo hasta el final del mismo. Nos indica la intensidad de la magnitud que represente. Para calcularlo, siempre vamos a tener o a poder definir en la dirección del vector o a partir del vector un triángulo rectángulo y utilizar el teorema de Pitágoras para calcularlo. Como ya hemos visto, el vector este lo hemos representado por la letra U o V, bueno, lo de menos ahora mismo, y tenía de coordenadas 3 y 4. Para calcular su módulo, que lo representamos con el vector entre barras o bien con el vector sin flechita, lo que hacemos es aplicar el teorema de Pitágoras a este triángulo rectángulo que siempre vamos a poder obtener. Teorema de Pitágoras, la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. En este caso, raíz de 25, que es 5.
Ese sería el tamaño del vector y por tanto su módulo. Si en lugar de estar trabajando en 2 dimensiones, estuviésemos trabajando en 3 dimensiones, pues también tenemos que hacer la raíz cuadrada de la suma de cada una de las componentes elevado al cuadrado. Otro concepto que es interesante en física es el de vector equipolente. Dos vectores son equipolentes cuando tienen el mismo módulo, misma dirección y mismo sentido. Es decir, que lo único que se diferencian es en el punto de aplicación del mismo. Todos estos vectores son equipolentes porque todos tienen misma dirección, módulo y sentido. Y lo único que cambia es de dónde están aplicados. Otro concepto interesante es el de vector libre. Son vectores que podemos desplazar. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos este vector de aquí y nos interesa llevarlo al origen. Eso ocurre, lo vamos a hacer muchas veces en física para componer velocidades, posiciones, lo que sea. Es un concepto muy interesante. Entonces lo podemos desplazar y no hay ningún problema. El vector sigue teniendo el mismo módulo, sigue teniendo la misma dirección y sigue teniendo el mismo sentido. Lo único que cambia es el punto de aplicación. Sí, es interesante ver que cuando nosotros desplazamos un vector, este es el vector, vamos a llamarlo U o V, como sea, tiene coordenadas 3, 4. Cuando desplazamos un vector, las coordenadas del vector coinciden con, desplazamos el vector al origen, al punto 0, 0, las coordenadas del vector coinciden con el punto final del mismo, y eso también es interesante conocerlo. Hablamos ahora del concepto de vector unitario, muy útil en física y en matemáticas. Un vector unitario no es más que un vector asociado a uno dado, por ejemplo, asociado a este vector v, que tiene su misma dirección, avanza en la misma recta, su mismo sentido, y tiene de módulo unidad, es decir, que el tamaño del vector mide 1. Eso es un vector unitario. Misma dirección, mismo sentido y módulo unidad. Para calcular un vector unitario hacemos la siguiente operación, es relativamente sencillo. Lo que tenemos que hacer para calcular un vector unitario de uno dado, el vector unitario del vector v, dividimos el vector v entre su módulo. Así vamos a determinar el vector unitario. Si yo divido el vector v entre su módulo, es decir, el vector v, que es el 3, 4, entre su módulo, que ya habíamos visto que es 5, nos quedaría que las componentes del vector unitario es 3 partido por 5, 4 partido por 5. De todos los vectores unitarios que nosotros podemos determinar, hay dos que debemos llevar siempre en mente, que son los vectores unitarios del eje X y del eje Y. Al vector unitario del eje X lo llamamos Y y se le pone la rayita de vector. Ya vemos que es un vector que tiene módulo unidad, es decir, que su tamaño es 1 y que está en la dirección del eje X. Y al vector unitario del eje Y lo llamamos J, también vector que tiene módulo unidad y está en la dirección del eje Y. Lo interesante de los vectores unitarios de los ejes es que cualquier vector lo podemos expresar como suma de esos vectores unitarios. Si nos fijamos, el vector v, este de aquí, lo podemos poner como la suma de 3 veces el vector y 4 veces el vector j. Lo vemos que esa suma de esto más esto nos daría el vector v. En general, si un vector tiene coordenadas las que sea, 3, 4 en este ejemplo lo podremos poner como 3i más 4j. Y en general, si tuviese coordenadas vx y vi, yo siempre voy a poder expresar este vector como la coordenada x por el vector unitario y más la coordenada y por el vector unitario j. Y si estuviese en 3 dimensiones, pues le sumaría la coordenada z por el vector unitario del eje z, que se denota por la letra k. Pasamos ahora a ver las operaciones básicas con vectores. Empezamos con la suma de vectores. Sumar dos vectores es muy sencillo porque lo único que tenemos que hacer es sumar sus componentes. Por ejemplo, si tenemos el vector 1 menos 3, vector u 1 menos 3 y el vector v 3, 4, al sumarlo, pues sumamos las coordenadas x de ambos vectores, es decir, 1 más 3 y menos 3 más 4. 1 más 3 sería 4, menos 3 más 4 sería 1.
Es decir, que el vector suma es 4, 1. Aquí lo tenemos, también lo podríamos poner expresando los vectores en función de los vectores unitarios de los ejes, es decir, el vector v, que es 1 menos 3, lo podemos poner como i menos 3j, y el vector v, que es 3, 4, lo podemos expresar como 3i más 4j y sumar las componentes i más 3i, 4i, menos 3j más 4j, j. Gráficamente, la suma de vectores la podríamos realizar así. Si desplazamos los dos vectores al origen, aquí tendría el vector u, que es 1 menos 3, y aquí tendríamos el vector v, que es 3, 4, y para obtener la suma podemos proceder de varias formas. Una es, desde el final de uno de los vectores trazamos una recta paralela al otro. Y desde el final de u trazamos una recta paralela a v. Donde se corten ambos vectores, ahí acabará el vector suma. Aquí lo tendríamos. Y la otra opción es, trazamos el vector v o u, da igual, uno de los dos, y al final de ese vector ponemos el otro. Este sería el vector u. Y la suma de ambos vectores tendría como origen el origen del primer vector y como final el final del último vector. En general es una operación muy sencilla que debemos saber hacerla analíticamente, que es solo sumar las componentes, y gráficamente pues para tener de una manera más visible algunas situaciones. Vamos con la diferencia. Pues con la diferencia hacemos exactamente lo mismo. Si yo tengo dos vectores que son los mismos del ejemplo anterior y quiero hallar el vector diferencia, lo único que tengo que hacer es restar sus componentes. Entonces haría 1 menos 3, componente x del primer vector, menos componente x del segundo vector, menos 3 menos 4, las componentes y de ambos vectores también restándose. 1 menos 3 es menos 2, menos 3 menos 4, menos 7. En función de los vectores unitarios, el primer vector, el 1 menos 3, sería i menos 3j, y el segundo vector, el 3, 4, sería 3i más 4j. Pues ahora haríamos i menos 3i, menos 2i, menos 3j, menos 4j, menos 7j, y tenemos exactamente lo mismo. Gráficamente, para hacer la resta de manera gráfica, lo que debemos hacer es el vector, bueno, vamos a tener en cuenta que hacer u menos v es lo mismo que hacer u más menos v. Es decir, hallar el opuesto del vector v gráficamente y después sumarlo. El opuesto de un vector no es más que el mismo vector pero cambiado de sentido. Es decir, que si este es el vector v, este sería el vector menos v. Y ahora sumamos u menos v. Con la regla de las paralelas, este sería el vector suma de ambos, que es el vector diferencia de u y v. Vemos que el resultado es el mismo de antes. Otra operación muy sencilla es el producto de un escalar, es decir, de un número por un vector. Esto es multiplicar un vector por un número k, el número que sea. Por ejemplo, si tenemos el vector 3, 4, multiplicar 2 por el vector, para multiplicar lo único que hacemos es multiplicar por 2 cada una de sus componentes y tendríamos el vector 6, 8. O por menos 1 y obtendríamos el vector menos 3, menos 4, tal como vemos también aquí en estas imágenes. Aquí tendríamos el vector v multiplicado por 2 y el vector v multiplicado por menos 1. Y con estas dos operaciones que hemos visto, la suma, tres operaciones, la suma, la diferencia de vectores y la multiplicación de un vector por un número o de un número por un vector, podríamos obtener cualquier combinación lineal de dos vectores, es decir, hacer cualquier operación entre dos vectores. Por ejemplo, dados los vectores u y v, podríamos hacer menos u más 2v, por ejemplo, que consistiría en multiplicar por menos 1 el vector u, por 2 el vector v y posteriormente sumarlo y obtendríamos este resultado. Pongo otro ejemplo. Vamos a suponer que queremos hacer 3u menos 4v. Pues haríamos el vector 3u, que sería 3 por 1 menos 3, es decir,
3 menos 9, el vector 4v, que es 4 por 3, 4, que sería 12, 16, y ahora ya puedo hacer 3u menos 4v, que es 3 menos 9, menos 12, 16. Y resto componente a componente, 3 menos 12 menos 9, y menos 9 menos 16 menos 25. Y esa sería la operación. Una de las operaciones sin duda más importantes entre vectores es el producto escalar de vectores. Para el producto escalar de dos vectores es un producto entre dos vectores que tiene como resultado un escalar, es decir, un número. Lo podemos realizar de dos maneras diferentes en función de los datos que tengamos. Por ejemplo, si lo que conocemos son las componentes de los dos vectores, u y v, conocemos las componentes x e y de ambos, el producto escalar no es más que el producto de las componentes x más el producto de las componentes y. Y si hubiese componentes en la dirección del eje z, pues le sumaríamos el producto de las componentes z. Por ejemplo, dado estos dos vectores, u 1 menos 3 más v 3, 4, multiplicamos componentes x del vector u y v, es decir, 1 por 3, y le sumamos el producto de las componentes y de ambos vectores, menos 3 por 4, 1 más 3 es 3, menos 12, menos 9. Y vemos que el producto de estos dos vectores me da en un número, un valor escalar. También podemos calcular el producto vectorial si lo que conocemos son los módulos de los vectores y el ángulo que forman. En ese caso, el producto escalar de dos vectores es módulo del primer vector, módulo del segundo vector, coseno del ángulo que forman. En función de los datos que conozcamos, utilizaremos una manera de calcular el producto escalar u otra. Y además, el hecho de que conozcamos que se puede utilizar o se puede calcular de dos formas el producto escalar, aquí las tenemos otra vez, nos va a permitir conocer en algunas situaciones valores desconocidos. Por ejemplo, podríamos conocer el ángulo que forman los dos vectores. Si yo conozco sus módulos y conozco sus componentes. Como el producto escalar por un lado es el producto o la suma del producto de sus componentes y por otro lado es el producto de los módulos por el coseno del ángulo que forman, igualándolo porque es lo mismo en ambos casos y despejando el coseno del ángulo, tendría esta expresión de aquí, que nos va a permitir o que nos permitiría calcular el coseno del ángulo primero y después el ángulo haciendo el arcocoseno de todo del valor de esto de aquí. Matemáticamente, un producto escalar lo que representa es la proyección de uno de los vectores sobre el otro multiplicado por el módulo del otro vector. Y como iremos viendo progresivamente, tiene muchas aplicaciones, especialmente en física. Otra operación que debemos saber hacer, la última ya, con esto acabamos, es descomponer un vector dado en sus componentes en las direcciones del eje X y el eje Y. Cualquier vector que tengamos, si tenemos el ángulo que forma con el eje X o si tenemos el ángulo que forma con el eje Y, porque teniendo uno tenemos el otro, podemos proyectarlo en la dirección del eje X y proyectarlo en la dirección del eje Y. Aquí tendríamos un triángulo rectángulo y por trigonometría nosotros sabemos que el seno del ángulo es el cateto opuesto, que en nuestro caso es la componente Y del vector, este sería el cateto opuesto, si lo que tenemos es el ángulo con el eje X, entre la hipotenusa, que sería el módulo del vector. Componente Y entre módulo del vector. Y el coseno es el cateto contiguo entre la hipotenusa. Componente X entre hipotenusa. Teniendo eso, nosotros podemos definir las dos componentes. La componente X, pasamos esto hacia aquí, la componente Y, pasamos esto hacia aquí multiplicando y tendríamos que la componente Y es el módulo por el seno del ángulo y la componente X es el módulo por el coseno del ángulo. Siempre que el ángulo que tengamos es el definido con el eje X. Y con esto acabamos. Espero que se entiendan estas operaciones básicas con vectores para después poder aplicarlas
en diferentes situaciones en física. Saludos.